amigos de Mundo Despierto, bienvenidos a mi canal. Estamos un poco, o el mundo está preocupado por todo lo que está pasando a nivel sísmico. Estamos viendo diferentes movimientos de la Tierra en diferentes lugares, en Sudamérica, Centroamérica. Y últimamente, para ser más exactos, el 4 de julio en el estado de California, en Estados Unidos, sucedió un terremoto de 6.4 y han tenido muchas réplicas, y prácticamente esto ha creado cierto pánico, teniendo en cuenta de que California está muy cerca de la falla de San Andrés. Así que vamos a tratar hoy un tema, si es posible, o nos surge una pregunta: ¿será posible que el ser humano pueda crear terremotos? Y de eso es lo que vamos a hablar precisamente en este espacio hoy. Yo sé que muchas personas, tienen diferentes formas de verlo, pero hoy vamos a ver un poco más objetivo ciertas cosas. Pero para comenzar, un terremoto es cuando las placas tectónicas, que más o menos son como entre 7 y 8 capas, se juntan entre sí creando una fricción. Y esa fricción va cediendo ciertos centímetros, y llega un momento en que de tanta fricción, pues eso tiene prácticamente una especie de, por decirlo así, busca salir de alguna manera esa fricción, y eso es lo que crea ese movimiento y crea lo que se denomina un terremoto. Así que teniendo en cuenta eso, pues obviamente surgen muchas especulaciones con respecto a este tema. Mucha gente empieza a decir que estos son juicios divinos y que ya estamos en el tiempo del fin y que prácticamente la ira de un creador, etcétera, ya está colmando la paciencia, y todo lo que siempre se dice cuando prácticamente suceden este tipo de fenómenos. Pero realmente tenemos que ser más objetivos y mirar las cosas desde otro punto de vista. Y es que, por ejemplo, un investigador llamado Richard Davis, quien se especializa en esta parte, ha hecho un estudio con respecto a eso, y él mismo también se ha preguntado si el ser humano puede tener en cierta forma una influencia para que todo esto suceda. Y ha llegado a la conclusión de que definitivamente todo lo que tiene que ver de ciertos materiales, ¿no? Ciertos componentes como el petróleo, el gas, el relleno de embalses a través de agua dentro de la tierra, todo lo que tiene que ver con lo que genere perforaciones, como es lo que se llama la fracturación hidráulica, que tiene otro nombre llamado fracking en inglés, y que todo este tipo de cosas pues van poco a poco generando ciertas cosas. Y esto llegó a hacerse sobre todo en los años 60, donde se hizo un estudio y se dieron cuenta que cuando se inyectaron líquidos de residuos militares dentro de la capa de la Tierra, dentro de la profundidad de la Tierra, se llegó a la conclusión de que eso generó más movimientos sísmicos. Por lo tanto, este líder concluye que todo lo que tiene que ver con perforaciones, todo lo que tiene que ver con fracturación de la tierra, todo lo que tiene que ver con líquidos, con extracción de petróleo, con extracción de gas, y todos estos sistemas que actualmente, se están trabajando mucho, sobre todo esta parte, como mencionaba anteriormente, de la fracturación hidráulica, son los que van generando algo muy importante o algo muy dañino dentro de nuestro planeta Tierra. Y allí tenemos que concentrarnos en analizar ciertos aspectos de que precisamente lo que tiene que ver con esto del fracking o la fracturación hidráulica es precisamente que colocan o perforan con líquidos de alta presión, generando ciertos vapores debajo de la tierra para poder hacer de que, las rocas y todo se mueva de su forma, y se pueda lograr la extracción del líquido tan deseado para el ser humano como es el petróleo. Y es una actividad que se está llevando en estos tiempos más que cualquier otra época. Es decir, que diariamente se está prácticamente logrando en esta actividad se está logrando que
que sucedan una serie de fenómenos debajo de la tierra y que solamente los que están trabajando allí pues saben todo lo que están haciendo, y que obviamente, aunque buscan un propósito, pues realmente están perjudicando y están haciendo que ocurran ciertos fenómenos. Sobre estos fenómenos hay dos cosas importantes. El primero es ver cuando se logra digamos que hay dos cosas que pasan. Es cuando hay una reacción en cadena o un desencadenamiento con respecto a esto, y es que cuando el ser humano, digamos, hace estas actividades cerca de áreas que ya están, que tienen fallas, como en el caso de la falla de San Andrés, o ciertos sitios donde ya se sabe que hay cierta actividad sísmica y que tarde o temprano ya está, digamos, ya se sabe que algo va a pasar en esas áreas. O por ejemplo en California, ya digamos las personas son conscientes de que en cualquier momento puede pasar algo más fuerte de lo que sucedió el 4 de julio. Pero ¿qué pasa? Cuando se llama una reacción en cadena, cuando el ser humano, a través de todas estas perforaciones de fracturación hidráulica y todo lo que se hace también de diferentes formas, bien sea la minería, también tiene mucho que ver en esto. Entonces lo que hacen es adelantar el proceso de lo que va a acontecer. La parte es cuando se induce, cuando se llega al punto en donde hay sitios donde no hay esas, digamos, esas fallas, donde hay rocas que están allí prácticamente estáticas, que no se mueven, y cuando lleguen este tipo de fracturaciones hidráulicas que inyectan líquidos y todo esto, lo que hacen es que generan una lubricación que hace que las rocas que eran inamovibles prácticamente se vayan moviendo, y ese movimiento va generando un fenómeno, en este caso sísmico, que no iba a suceder en este tipo de áreas. Así que en cierta forma, pues bajo estas dos circunstancias vemos que todo lo que está pasando con todo esto de la fracturación hidráulica pues está trayendo bastantes perjuicios para el planeta, y que tarde o temprano pues se van a ver las consecuencias. Recordamos por ejemplo que en la ciudad de Oklahoma en el año 2005 hubo un terremoto muy fuerte, y lo raro era que era una ciudad que no tenía mucha actividad sísmica, pero que poco a poco se fue incrementando debido a todo esto, a todo este tipo de perforaciones, y que aunque no trajo daños, digamos, no trajo vidas humanas, no se perdieron, afortunadamente, sí hubo personas heridas, pero después se hizo una investigación sobre ese fenómeno, bueno, ese terremoto, y se llegó a la conclusión de que definitivamente todo lo que había tenido que ver con perforaciones y con inyecciones líquidas debajo de la tierra ocasionaron este movimiento sísmico, que fue que fue alto pues para una ciudad que no tenía ninguna, digamos, una actividad muy fuerte. Pero ya después, con el tiempo, pues decidieron mejor decir que realmente fueron causas naturales, para tratar un poco de ocultar la realidad de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Otra cosa que sucedió fue hace poco, bueno, en 2015, en la ciudad de Delton, en Texas, donde todos sus habitantes prácticamente fueron a la corte y todo esto para prohibir el fracking allí. Y entonces ganaron, porque obviamente se decía que todos los pozos que estaban abriendo con esta fracturación hidráulica estaban muy cerca de la ciudad y que eso iba a traer unos problemas muy grandes, pero finalmente hubo una apelación a esta decisión, y otra vez volvieron a seguir adelante con todo esto. A pesar de que muchos se opusieron, pues fueron arrestados aquellos que no querían que entraran toda esta maquinaria otra vez a esta ciudad. Y sin embargo, pues de todas maneras el sistema en este sentido ganó, y pues se sigue haciendo perforaciones todos los días. Y claro, cuando nosotros estamos simplemente en nuestras vidas cotidianas, pues no vemos el daño que se está haciendo poco a poco. Es como si estuviera desangrando algo que poco a poco pues va a traer unas consecuencias muy fuertes para nosotros mismos. Es decir, como que en cierta forma nos estamos autodestruyendo.
y pues todo eso va a generar cada día más problemas, va a generar por querer, digamos, tener una ganancia económica, por querer minimizar ciertos costos de no estar comprando petróleo en el extranjero, porque prácticamente a través de esta práctica de la fracturación hidráulica, Estados Unidos ya no depende tanto de petróleo en otros países, porque prácticamente ellos mismos o el mismo país se puede abastecer a través de esta práctica. Pero pues también hay muchos problemas que esto trae, también trae contaminación a los mares, como ya hemos visto que ha sucedido varias veces. Y todavía es el tiempo en donde no se entra una conciencia de que la parte eléctrica, es decir, carros eléctricos y tantos sistemas que ya se han demostrado que son buenos y que no necesitamos realmente el petróleo, pues no se ha querido sacar adelante porque hay un interés económico y eso pues está causando la autodestrucción de nosotros mismos. Es curioso que en California, donde están ocurriendo estos movimientos fuertes últimamente, en el año 2015 nomás California tenía 56.653 pozos de petróleo y gas natural, todo esto fruto de las perforaciones, eso solamente en el 2015, y que no sabemos, en el 2019 pues ya imaginamos que ha superado esta cifra en gran manera. Así que si estamos hablando de toda esa cantidad de pozos que están cerca de California, que están cerca de la falla de San Andrés, pues es obvio que el proceso se está adelantando. Es obvio que van a seguir pasando cosas y que posiblemente van a ir uno más fuerte para ese estado y para la costa este norteamericana, pero que en realidad todo esto tiene que ver con todo lo que el ser humano está haciendo con respecto a lo que ya he mencionado anteriormente. Así que es lamentable todo esto que está pasando, y si necesitamos sacar una conclusión y decimos que si los seres humanos pueden crear terremotos, pues la respuesta es sí. Lo hacen de una manera indirecta, es decir, ellos piensan que no están haciendo un daño, piensan que no es así, que simplemente puede ser una especulación, pero realmente sí se está haciendo un daño muy grande, y la realidad es esa, es que mientras cada ser humano está en sus actividades normales o en otras cosas, todos los días se perforan y se están haciendo más pozos y más pozos de extracción de petróleo y de gas natural, que prácticamente nos pueden llevar a la destrucción y nos pueden llevar a que ciudades enteras queden destruidas. Todo porque no se busca una solución diferente con respecto al petróleo. Así que amigos, pues todo eso es lamentable, lo que está pasando, pero es una realidad y es importante que estemos despiertos ante todo esto que está pasando para que entendamos que no existen nada de esto ni de juicios divinos, ni de que solamente es la naturaleza, sino que también el ser humano tiene realmente gran responsabilidad en todo esto. Como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. No olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y recuerda que también tenemos un grupo de Mundo Despierto en Facebook si quieres ser parte de nuestro grupo. Bien amigos, nos vemos en el próximo video.